Continuamos, preciosos, con las páginas 166 y 167 de Ciencias. Fuentes de energía. Los componentes del entorno de los que se obtiene energía se llaman fuentes de energía o recursos energéticos. Una forma de clasificar esas fuentes es según su agotamiento con el paso del tiempo, en no renovables y renovables. Recursos no renovables. Se encuentran en cantidades limitadas y se agotan conforme se utilizan, como los combustibles fósiles. Y los recursos renovables existen en cantidades prácticamente ilimitadas, por ejemplo la energía solar. Las fuentes de energía también se pueden clasificar según la frecuencia de su uso, en convencionales y alternativas. Fuentes de energía convencionales. Los recursos energéticos convencionales son aquellos que generan la mayor parte de la energía que utiliza el ser humano. Los combustibles fósiles pertenecen a esta categoría. Se formaron naturalmente hace cientos de millones de años. Algunos de ellos son el petróleo, el carbón mineral y el gas natural. El petróleo y sus usos. El petróleo es una sustancia aceitosa oscura compuesta principalmente por carbono e hidrógeno. Se formó de restos de varios organismos, en especial plancton. Al morir, estos se depositaron en el fondo de mares y lagos. Luego, capas de sedimento los cubrieron poco a poco. Las reacciones químicas que acompañaron la descomposición de esos seres vivos y la presión ejercida por las capas depositadas transformaron los restos orgánicos en petróleo. El petróleo crudo, es decir, tal como se extrae, no puede utilizarse. Antes debe ser procesado en una refinería. Ahí se hierve y a medida que se calienta es separado en varias partes. Después de un procesamiento adicional, de esas partes se derivan diversos productos, por ejemplo, el gas licuado, la gasolina y el canfín, los cuales son utilizados como combustible. El carbón mineral y sus tipos. El carbón mineral es un sólido de origen vegetal. Sus reservas actuales se formaron hace cientos de millones de años. En la época prehistórica existían áreas pantanosas cubiertas por vegetación. Las plantas muertas quedaban sumergidas en el agua. Con el tiempo se acumularon capas de sedimento y lodo encima de los restos. La presión de las capas, los movimientos de la corteza y en ocasiones el calor de los volcanes ayudaron a comprimir y endurecer esos depósitos vegetales hasta llegar a convertirlos en carbón. El carbón se utiliza principalmente para generar calor. También se obtienen de él sustancias utilizadas en la fabricación de otros productos, entre ellos amoníaco y gasóleo. Hay varios tipos de carbón: bituminoso, antracita, turba y lignito. Carbón bituminoso tiene un alto contenido de carbono y elevado poder calorífico. Antracita contiene gran cantidad de carbono y posee alto poder calorífico. Lignito tiene contenido de carbono intermedio entre el carbón bituminoso y la turba. Es de bajo poder calorífico. Y la turba posee un bajo contenido de carbono y alta humedad. Además de combustible, sirve para fabricar fertilizante. El gas natural y sus usos. El gas natural es una mezcla de varios gases. Su principal componente es el metano. Además contiene propano, butano y dióxido de carbono, entre otros. Se encuentra en formaciones rocosas subterráneas, generalmente junto con el petróleo. Su proceso de formación es similar al de este combustible. El gas natural tiene muchos usos, por ejemplo en la cocina, la calefacción, el calentamiento de agua y la generación de electricidad. Carece de color y olor, por eso, como medida de seguridad, se le agrega un fuerte aroma para que pueda ser detectado si sucede un escape. Todos sabemos a lo que huele el gas, ¿verdad?